Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, el capítulo 9, el versículo 62. Después vamos a leer, para ponernos en el contexto, vamos a leer los versículos del 57 al 61, pero vamos a leer el Lucas 9, 62, vamos a orar y entonces pasamos a la exposición de la palabra. Repito, Lucas 9, 62. Y dice así la palabra del Señor: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Padre, nos acercamos a ti humildemente, delante de ti en tu grandeza y en tu majestad, y como estábamos cantando, nos rendimos a ti, porque sabemos que no somos nada, que tú lo eres todo, que tú obraste allí a través de tu Hijo en la cruz del Calvario, nuestra redención, nuestra salvación, y estamos agradecidos por ello. Queremos ahora que tú nos bendigas a través de tu palabra y para ello tú puedas tomar a tu siervo y tú le puedas usar para la honra y la gloria tuya. Que tú seas tú, Señor, quien lleves todo y que seas tú, Señor, quien pueda recibir nuestra adoración y nuestro reconocimiento por tu bondad y por tu amor para con nosotros. Gracias por los hermanos aquí presentes, gracias por aquellos que por alguna razón no pueden estar, que tú les cuide y les bendiga. Si alguno está pasando por alguna necesidad en particular, que tú la puedas suplir y que tú mires todas las personas y las cosas que se han mencionado aquí, motivos de oración, personas que están necesitadas, y en tu misericordia también puedas, oh Señor, derramar de tu gracia y de su amor sobre ellos. Ahora nos ponemos en tus manos una vez más, te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el Señor les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el contexto, desde el versículo 57, vemos que estas palabras de Jesús lo dijo en una ocasión en que habían algunas personas que querían seguir a Jesús. Versículo 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y entonces Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hemos puesto nuestro tema, el título de No mire atrás. El seguir a Jesús, estaban hablando aquí de personas que querían seguir a Jesús, otros al que el Señor les invitó a seguir, ¿verdad?, a Jesús. El seguir a Jesús entraña un gran privilegio, pero también entraña una gran responsabilidad y un gran reto. Es un gran privilegio seguir a Jesús, es un gran privilegio ser cristiano, es un gran privilegio, ¿verdad?, tener al Señor primero en nuestras vidas. Pero, además del privilegio, es una gran responsabilidad y es un gran reto, porque no siempre es fácil, siempre no es fácil seguir a Jesús. El camino no es fácil, pero el andar con Jesús es toda una aventura. Yo considero la vida cristiana una aventura. Yo no sé, yo llevo 50 y pico de años, todavía no llego a los 60 años, ¿verdad?, de convertido, porque me convertí a los 15 años. Y ha sido una aventura seguir a Jesús a través de todos estos años, en diferentes lugares, en diferentes etapas, en diferentes épocas, ¿verdad?, y bajo diferentes circunstancias. Y ha sido una aventura, y a la larga ha sido algo glorioso, y al final, el final del camino
de la vida de un cristiano es maravilloso. Es difícil, pero vale la pena. Es difícil, pero vale la pena seguir a Jesús. Siempre que yo hablo con un recién convertido o alguien que en el momento se convierte o que lleva poco tiempo en el Evangelio, siempre le digo eso. No es fácil, pero vale la pena. Son más las recompensas, son más las satisfacciones que los momentos malos que uno pasa. La vida cristiana es una vida de andar y de mirar hacia adelante. Cuando dejamos de hacerlo, pueden ocurren dos cosas. La primera, estancamiento espiritual. Recuerden eso. Cuando dejamos de andar y de mirar hacia adelante, la primera cosa que viene es estancamiento espiritual. En otras palabras, nos quedamos parados, estancados. Ya no hay ni para un lado ni para otro. Y la segunda es, después viene el retroceso. Así pasa, eso es normal. La vida cristiana es de seguir adelante, es de mirar hacia adelante, olvidarnos un poco de lo que quedó atrás, ya sea siendo cristiano o no siendo cristiano, porque si no nos estancamos y luego después lo que hacemos es que retrocedemos y empezamos a vivir en el pasado. Yo he tenido etapas en mi vida en que he estado viviendo en el pasado. Oh, aquellos tiempos. Oh, qué bueno fue. Oh, si fuera igual. Y así. Y empezamos a vivir en el pasado. Y entonces nos convertimos, como alguien dijo por allí, en cristianos fósiles. Vivimos estancados y viviendo en el pasado y ya, porque el pasado ya pasó. Y entonces lo que queda nada más que es el fósil. No hay vida ni hay nada. La Biblia nos enseña a no mirar atrás y a no vivir en el pasado. La esposa de Lot, ¿qué fue lo que le pasó a la esposa de Lot? Miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. ¿Y por qué miró hacia atrás? Porque quería ver si venía alguien persiguiéndola. No, porque estaba mirando lo que dejaba, lo que había acumulado durante años, lo que había disfrutado, lo que tenía, y ahora la mandan a salir de aquí corriendo para otro lado que no sabía. Y cuando empieza la cosa, mira para atrás y mira para atrás, y el Señor le ha dicho, no miren hacia atrás, sigan adelante, huyan de la maldad y de todas aquellas cosas. Pero miró y se convirtió en estatua de sal. Y el mismo Pablo, porque estamos hablando de que la Biblia nos enseña eso, no mirar atrás, y pone en el ejemplo, el mismo Señor puso el ejemplo de la esposa de Lot, y el mismo Pablo después en Filipenses 3:13, del cual terminamos el estudio este miércoles que pasó, el mismo Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está delante. Mirar atrás y vivir en el pasado estorba el progreso espiritual. Se lo digo por experiencia, y no solamente por la experiencia mía, por la experiencia de muchísima gente que yo conozco. Y quizás usted haya pasado en alguna etapa de su vida situaciones o una situación semejante. Hay tres cosas que yo quiero señalar lo más breve posible, que no debemos de mirar en nuestra vida cristiana, cuando decidimos seguir a Jesús y cuando estamos siguiendo y sirviendo a Jesús. La primera, no mire a los pecados que han sido perdonados. No mire a los pecados que han sido perdonados. La conversión es un nuevo nacimiento, como dice segunda a los Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. La vida cristiana es un nuevo nacimiento. Es una nueva vida, es un nuevo reino, es un nuevo Señor a quien seguir y servir. Es todo nuevo.
completamente. Olvídese del pasado, olvídese de lo malo que hemos hecho, olvídese de los pecados. Dios garantiza el perdón de todos los pecados, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de los pecados está garantizado. Cuando venimos a Jesús, confesamos nuestros pecados, nuestra vida se renueva, somos nueva criatura, y aun cuando somos cristianos, si de vez en cuando metemos el pie por allí o hacemos alguna cosa indebida, usted llega al Señor, se arrepiente, lo confiesa, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero a veces vivimos cargando el pecado, las consecuencias y los resultados de los pecados. La Biblia dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades. Ese es Salmo 103 en el versículo 3. Y en el mismo Salmo 103 en el versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La Biblia está llena de ejemplos de personas pecadoras, bien pecadoras, que fueron a Jesús, recibieron la gracia del Señor, nacieron de nuevo y sus pecados fueron perdonados y sus vidas fueron transformadas. La mujer samaritana, no tengo marido, has dicho verdad, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero cuando terminó de hablar con el Señor y pasó esa experiencia, la mujer samaritana era otra samaritana diferente. La adúltera, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? La agarraron en el mismo acto del adulterio y ahí la llevaron donde estaba Jesús, querían apedrearla. Lo que querían era hacer quedar mal a Jesús, no tanto apedrearla a ella como hacer quedar mal a Jesús. Pero claro, para ello había que apedrearla. Pero el Señor, en su misericordia, ninguno te condenó, no, Señor. Bueno, ya ustedes saben el pasaje. Le dije, pero ni yo tampoco. Pero vete y no peques más. ¿Se acuerda el que había estado inválido toda la vida y el Señor lo sanó y después se encontró con el Señor en el templo y el Señor le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. Sí. Y el Señor perdona el pecado. Y el Señor le ha perdonado a usted y me ha perdonado a mí. Y quizás algunos de nosotros no hemos sido tan buenos. Quizás algunos hayan sido mejores que otros, o no, ¿verdad? Pero algunos no hemos sido muy buenos. Se lo digo por mi propia vida. A los 15 años, cuando yo me convertí, ya había vivido muchísimo. Un muchacho de la calle, haciendo tantas cosas indebidas. Había vivido la vida que quizás ya un adulto había podido vivir. Y Dios en su misericordia me salvó. Y las cosas cambiaron. Y así mismo ha pasado en su vida también. Porque cambian las cosas. Cuando Cristo nos perdona, ¿verdad? Todo pasa de lado y se acabó. Pero a veces vivimos con nuestros pecados pasados, a veces venimos arrastrando una serie de situaciones tremendas y vivimos en un estrés y vivimos con problemas y vivimos de una manera que es tremendo. Se ha comprobado médica y psicológicamente que muchos de los padecimientos que tienen muchas personas
hoy en día, cristianas y no cristianas, tienen su origen en sentimientos de culpabilidad. Y es así. En mi primer viaje a Cuba en el año antes pasado, después de hacer 34, 35 años que había salido y no había regresado, tuve la oportunidad de ministrar en un retiro de matrimonios, y la semana antes del retiro de matrimonio, estando en la iglesia donde estaba, una pareja de la iglesia vino a verme a la casa donde estaba yo parando, una pareja joven, tenían 2 niños, ella era una muchacha preciosa, muy bonita, él era un joven apuesto. Bueno, era una pareja que usted la veía por allí con 2 niños y usted te miraba esa pareja y decía, óigame, aquí pero querían conversar conmigo y nos dedicamos una tarde allí a conversar con esas personas. Increíble las cosas. Cristianos los 2, activos en la iglesia, pero con unos tremendos problemas familiares en el hogar, entre ellos, una situación tremenda. Y entonces ellos fueron muy francos y ella mismo lo habló y él estaba presente y todo eso. El problema venía porque ella, cuando era más jovencita, antes de convertirse y antes de casarse, claro está, con su esposo, había vivido una vida bien libertina. Entonces ella vivía con esa carga todavía. Y el matrimonio era un desastre, no funcionaba por ningún lado. Y yo estaba allí oyendo aquello y decía, Señor, ayúdame, ¿qué digo yo ahora? Y entonces, bueno, pues allí estábamos conversando y de pronto, porque el Espíritu lo ayuda a uno, ¿sabe? No es que uno es tan sabio, a veces decimos, oye, qué sabio el pastor, o mira, qué bien, pero no, de sabiduría nada. Hay situaciones que usted no sabe ni qué hacer, ni qué aconsejar. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado, a veces me han venido y yo le he dicho, en estos momentos yo no te puedo decir nada, ni te puedo aconsejar nada, vamos a orar y después vemos. Porque hay situaciones que, esa era una de esas situaciones. Y entonces le pregunté a ella, porque seguía con el aquello, ¿no? Toda la situación, y ella se lo había contado a él, y él lo sabía, y los 2 ya eran cristianos, ella era cristiana también. Y después se casaron, después que ella se convirtió y lo conoció en la iglesia, y toda esa serie de cosas. Y entonces yo le dije, bueno, la verdad que viviste una vida tremenda, ¿no? Yo no quería suavizar la cosa, porque ella estaba con ese cargo de poder. Le dije, bueno, la verdad que lo que hiciste no estaba bien y fue que sé yo. Le dije, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios te perdonó? Y me dijo, oh sí, yo sé que sí. ¿Tú eres cristiana? Sí, claro que sí, yo soy cristiana, yo tengo el Señor en mi corazón y todo eso, pero esto es una carga tan tremenda y qué sé yo. Y le dije, si Dios te perdonó, y tu esposo, que no tiene por qué perdonarte, porque todo lo que tú le hiciste fue antes de conocerlo a él y antes de ser cristiana y todo eso, pero tu esposo conoce, te ha aceptado así, tal como tú eres, y lo que hiciste, él lo aceptó porque tú recibiste al Señor, te alejaste de ese camino, y Jesús te perdonó, Dios te perdonó, tu esposo te recibe y te ama, así. Le dije, ¿cuál es el problema? No, pero yo le dije, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú no te has perdonado a ti misma. Vivía con esa carga, venía arrastrando eso durante años. Y ya tú no tienes por qué, tú eres una nueva criatura. Y entonces cuando empecé a explicarle que está en Cristo nueva criatura, y claro, ya lo sabía, gente que ya llevaba años en el Evangelio, y conocen y escuchan los mensajes. Le dije, tienes que perdonarte a ti misma y tienes que olvidarte de lo que tú hiciste, porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, allí oramos, qué sé yo, y ya. Pasó la semana, fuimos al retiro de matrimonios
Y a la otra semana, ya cuando me iba a despedir, porque estuve dos semanas allí en aquel lugar ministrando, y en el último culto de ese domingo, que ya luego después yo iba para otro lado, se me acercaron estas dos parejas. Eran dos parejas, era una pareja diferente, con una sonrisa, con unas caras. Estaban más lindos los dos. Ella estaba más bonita, él estaba más apuesto y y le dije, bueno, ¿y qué les pasó a ustedes? Y entonces me dijo, es diferente. Entonces, desde que ella entendió eso y pidió perdón y le dijo, Señor, dice que se le quitó aquella carga y espero que estén bien todavía. Espero que estén bien. Pero desgraciadamente hay personas que llevan y encima de toda esa carga y todo ese bagaje. Pero Dios nos dice, no mires a tus pecados que han sido perdonados. Mire, no importa lo que usted haya sido, ni lo que usted haya hecho. Quizás aquí ninguno de nosotros tiene una historia muy mala, muy fea, pero no importa lo que hayamos hecho, por muy feo que sea. Cuando venimos a los pies del Señor y el Señor nos recibe y somos seguidores de Cristo, todas las cosas cambian completamente. Así que es malo vivir en el pasado recordando nuestros pecados pasados. La segunda, no mire a las derrotas que lo desaniman, las derrotas pasadas, los fracasos que ha tenido en su vida, los maltratos, los abusos que ha recibido. Mi experiencia como pastor y en mi país también, antes de ser cristiano y antes de ser pastor y todo eso, es que la mayor parte de nosotros, en el mundo hispano por lo menos, me imagino que en el americano y en el británico y en el francés y en todo eso igual, venimos de hogares completamente disfuncionales. Y sobre todo en hogares cristianos y sobre todo en hogares que no son cristianos. Nacemos, nos criamos, vivimos así, hogares completamente disfuncionales, el padre alcohólico, golpeando a la mujer, golpeando a los muchachos, maltratándolos y en algunos casos haciendo otro tipo de abusos feísimos, y arrastramos todo eso y crecemos así y nos convertimos en jóvenes y en adultos y llevamos arrastrando todo eso. Fracasos, problemas, abusos que hemos recibido, maltratos. Yo creo que todos, el que más y el que menos, inclusive los que estamos aquí, hemos recibido y sufrido alguna derrota en la vida o algún maltrato. ¿Cómo nos sentimos en ese momento en que lo recibimos? En esa época. Pero hay una realidad, ya pasó. Ya somos adultos, somos cristianos, tenemos nuestros propios hogares, amamos al Señor, seguimos al Señor. ¿Por qué seguir viviendo en los maltratos, recordando esto y recordando lo otro? Y a veces viviendo con esa amargura y con ese rencor de las personas que nos hicieron daño o de las personas que simplemente tenían la responsabilidad de cuidarnos y no nos cuidaron, de atendernos y no nos atendieron, de darnos lo que necesitábamos y no nos lo dieron. El mundo está lleno de eso. Nuestra sociedad está llena de eso. En nuestras iglesias, desgraciadamente, hay muchas de esas cosas. Hermanos, bueno, cristianos, sí, pero todavía arrastrando la amargura de lo que les pasó y del fracaso que tuvo. Ya pasó. ¿Por qué seguir arrastrando ese lastre? Ayer fui a ver la película
esa película cristiana que están echando en el cine, yo solo puedo imaginar que los hermanos del grupo de alabanza cantó hace como 3 domingos. Yo nunca lo había escuchado. Ya mis hijas me habían hablado de que es una canción cristiana que lleva muchos años, desde el principio de los 2000, por ahí. La canción fue un éxito. Creo que se ganó hasta un premio y todo, algo así. Yo no sabía de eso porque yo estoy en otro mundo a veces. Pero sí, y entonces hicieron la película actual. Yo no sé si alguno de ustedes la vio. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿No la han visto todavía? Yo se los aconsejo. Es una película cristiana. Estoy hablando de películas cristianas. Es magnífica. Está basada en hechos reales, en la vida de la persona, del compositor de la canción. Él, nació y se crió en un hogar completamente disfuncional. Su padre tomaba, lo maltrataba a la esposa. La esposa no pudo aguantar más y se fue. Y en vez de llevarse al muchacho, dejó al chiquito ahí soportando todo aquello. Y todo fue maltrato y todo fue problemas, y después creció, y él iba a la iglesia y leía la Biblia, y él tuvo una relación y una conversión desde pequeño con el Señor, pero vivía en ese ambiente, se quedó con el padre lo seguía maltratando, lo vejaba, le decía que no servía para nada, que nunca iba a hacer nada. Fracasó en muchas cosas, fracasó en el fútbol, como jugador de fútbol que tuvo un accidente, y después empezó un grupo de alabanza, de música cristiana, y también pues fue un fracaso por allá, no le aceptaron un disco que habían grabado, una situación tremenda, y él vivía con esa cosa, y con un rencor tremendo contra el padre. Se fue de la casa, estuvo algunos años, después regresó y siguió la misma cosa, y con el odio hacia el padre, una situación tremenda. Hasta que Dios empezó a tratar con él, y después se enteró que el padre estaba con un cáncer del páncreas terminal. La película está impresionante, tremendo. Y entonces él decidió perdonó al padre, lo cuidó, lo atendió, el padre se convirtió, y luego después, después que terminó el funeral y todo eso, él estaba por allá, y entonces se puso a pensar, y fue cuando escribió la canción. Yo solo puedo imaginar. Y la canción es preciosa. Es preciosa. Imaginar cómo será cuando uno esté en el cielo, cuando esté delante de la presencia de Dios. Pero tuvo que luchar con sus fracasos, tuvo que luchar con sus maltratos, tuvo que luchar con todas esas cosas que le estaban haciendo daño. Sí. Los conflictos pasados, al recordarlos, nos van a dejar amargados. Las viejas heridas se abren. Pero miren lo que dice el Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Tenemos que dejar de vivir en los fracasos pasados, en lo que nos pasó, en que no nos atendieron, en que mi padre me dejó o mi madre me dejó, en que los muchachos se burlaban de mí en el colegio o en la escuela. Tenemos que dejar eso atrás. Dios está con nosotros. Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Consolador. Y Él guía nuestro camino y Él nos cuida en medio de las dificultades. Y la tercera cosa, no mire al pasado y diga que fue mejor que el presente. ¿No ha hecho usted eso? Miramos el pasado. No, allá en mi país, aquello.
Las cosas diferentes. ¿Qué de cosas diferentes de qué? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, puertorriqueño. Que creen que todo lo de allá está mejor que lo de acá. Y a los salvadoreños hacen lo mismo, y los mexicanos y los cubanos. Aquello sí está bueno. Sí. Me dio una gracia cuando yo fui a Cuba. Había una muchacha que fue compañera, bueno, ya no muchacha, porque la mía que fue compañera mía en el seminario y había venido a los Estados Unidos hacía poco, después que yo fui allá, y entonces había comido pizza en una pizzería. Y después cuando llegamos allá me llevó a una pizzería allí en Cuba y aquello no había quien se lo comiera. Y dice ella, a mí la pizza allá no me gusta para nada. Esto sí es pizza. Y otro día me encontré un cubano ahí en Miami que decía, no, el helado allá de Copelia, ese sí es bueno. Entonces estamos en el pasado y estamos que aquellos eran tiempos buenos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿No es cierto? ¿Qué tiempos aquellos? Entonces vivimos, y miren lo que dice en Eclesiastés 7:10. A lo mejor es que el sabio Salomón se equivocó al escribir esto, ¿verdad? Pero miren lo que dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y hay gente que vive en el pasado, en lo bueno que vivimos, y en aquellos eran tiempos, no, y allí sí, en aquel tiempo era el respeto, sí, y se respetaban a las personas mayores, sí, pero las personas mayores nos daban unas palizas. Y si al vecino se le daba la idea de darle una queja a papá y a mamá de algo que era una sencilla, si me pongo a pensar, digo, pero por poco me matan ese día. Y yo no había hecho nada, simplemente porque el otro le dio una queja y, bueno, le faltaste el respeto a una persona mayor. ¿Esos son tiempos buenos? No me venga con cuentos. Estos no son muy buenos, pero tampoco me venga a decir que aquellos eran mejores, ni nada de eso. Y el trabajo que se pasaba, y el hambre que se pasaba. Cada época, cada tiempo, cada generación tiene sus retos, tienen sus pros y tienen sus contras. Es así. Así que si pensamos en eso, en que lo de atrás fue mejor que el presente, estamos mal. Israel miraba a Egipto, lo que había tenido. Dígame usted, ¿qué es lo que había tenido el pueblo de Israel? Llevaban más de 200 años esclavos. Hasta le quitaban los niños y los echaban al río Nilo para que se lo comieran los cocodrilos, los caimanes, como querramos llamarle. Y entonces en el medio del desierto, allá se le sublevan a Moisés. ¿Por qué no sacaste de Egipto? Allá estaban las cebollas. Dime tú. Extraño las cebollas y el ajo que deben dar, imagínense ustedes. Y acá tenían en el desierto, que no tenían ni que trabajarlo, tenían un maná que caía del cielo, que dicen que era la cosa más sabrosa que había en el mundo. Y cuando se pusieron majaderos, qué sé yo, Dios les dio carne, codornices que hasta por las narices dice que ya no podían ni comer más. Y recordando Egipto, mira Egipto, si te trataban como esclavos, como perros, los maltrataban, los obligaban a trabajar, los mataban, hacían con su familia y con sus hijos y con sus esposas lo que querían. ¿Por qué no sacaste ese Egipto? Hay un pensamiento que dice, un gran futuro siempre es mejor que cualquier gran pasado. Se lo repito, un gran futuro siempre es mejor que cualquier gran pasado. No vivamos de las viejas victorias.
ni de ni de las cosas buenas que disfrutamos. Sí, bueno, recordar, sí, qué bueno, qué tiempo, está bien, pero no vivamos en eso, a estar haciendo comparaciones. Nos estancamos, como decíamos al principio, nos estancamos. No vivamos de las viejas victorias. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, como decíamos al principio, una cosa hago, me extiendo a lo que está delante. Cuando nosotros miramos las viejas victorias y miramos lo que hemos hecho, eso quiere decir que no hay nuevas victorias. Cuando nosotros no podemos hablar del presente, de lo que estamos haciendo o de lo que pensamos hacer, ¿usted sabe cuál es el escape? Hablar de lo que hemos hecho. Y todos hemos hecho cosas buenas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Usted las ha hecho, yo las he hecho también. ¿Por qué no lo voy a reconocer? Dios lo ha usado a usted muchas veces y Dios me usó a mí muchísimas veces. Y qué bueno recordar, ¿verdad? Que Dios te usó, no que tú eres el Rambo de la película ni nada de eso. Es que simplemente Dios ha estado contigo, Dios te usó porque quiso, Dios con su gracia. Serví al Señor. Aquellos tiempos que serví al Señor. Y que, cómo gané almas. Recuerdo aquella muchacha que qué sé yo. Cómo predicaba. Aquella experiencia que tuve con el Señor en cierto determinado momento. Es bueno recordar esas cosas, no me entiendan mal. Pero, ¿y hoy qué? ¿Hoy no tienes experiencias con el Señor? ¿Hoy no tienes la oportunidad de predicar el Evangelio, de hablarle a un alma? Es verdad que vivimos tiempos difíciles, de retos y de oportunidades. Difíciles con retos, pero de oportunidades. Y miren, hermanos, no importa la edad. Usted quizás ya yo no tengo la energía que yo tenía hace 10, 15 años, no me voy a ir muy lejos. Y cuando estaba joven ni hablar, no había quien me aguantara, ni mi señora me aguantaba. Pero yo les digo a ustedes una cosa, no importa la edad que tengamos, podemos hacer algo. Josué ya viejo, Caleb ya viejo, se le apareció Josué un día y le dijo, yo tengo tanta edad ya, él había pasado todos los 40 años del desierto, ya Josué llevaba tiempo allí conquistando la tierra, le dijo, pero dame tal tierra que yo la voy a conquistar. Todavía me siento capaz de hacerlo. Y lo hizo. Caleb ya era una persona de los más viejos que tenía el pueblo de Israel. Para que ustedes vean. Y yo les digo de verdad, no importa la edad. Quizás no podrá cantar como la hermana Rosita, ¿verdad? Pero sí puede hablarle a alguien, sí puede orar. Yo recuerdo la abuela de mi señora, de mi esposa, doña, le decían Concepción, doña Concha, le decían a la señora, 90 y pico de años, ya ancianita y qué sé yo, pero esa ancianita siempre tenía una palabra buena para todo el mundo, dulce, oraba por todos sus nietos, nombre, y tenía nietos, porque tenía como 2 o 13 hijos, y oraba por los nietos nombre por nombre, y cuando venían a uno de los mayores que era bien inconverso y bien qué sé yo, le alaba las orejas, y le hablaba del Señor, y le decía, te vas a perder, no quiero que te pierdas, tienes que buscar al Señor, es la única, y le hablaba y oraba por ellos. No los tiempos pasados, los tiempos de ahora,
está enfermo, va al hospital, háblele a alguien, está ahí en la cama y está, qué sé yo, háblele del evangelio a la gente. Yo fui a ver a un pastor anciano que yo miraba y apreciaba muchísimo, y la gente también iba a verlo, y iban allá al hospital ya ancianos, ya para morirse, y cuando usted llegaba allí, íbamos para hablarle y para fortalecerlo, el siervo de Dios que tanto, y cuando llegamos, ¿cómo está César Vicente? ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo está? Dice, bien, de triunfo en triunfo. Se está muriendo en una cama, y bien, estoy de triunfo en triunfo. Pero no había enfermera ni nadie, ni quien limpiara ahí el hospital que no oyera del Evangelio, ni viera el espíritu de aquel Señor, que era un santo y que amaba a Dios. Claro que se puede. No diga que los tiempos pasados fueron mejores. El tiempo presente es el que es bueno. Así que recuerden eso. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Conclusión. Miremos los campos. Allá cuando llegaron los discípulos, el Señor había estado hablando con la samaritana y le dijo, qué sé yo, le dijo, ustedes dicen que ya la siega pasó, qué sé yo, alzad los campos y mirad. Los campos están listos para la siega. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Miremos hacia arriba, como dice Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alzad los ojos, mirad hacia arriba, hacia el Hijo de Dios que murió por nosotros y está ahora triunfante sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Miremos hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque yo soy de los que creo que lo mejor está por venir. Estoy hablando desde el punto de vista cristiano y espiritual. Este mundo cada día se va a poner peor. Olvídese de eso. Estamos viviendo y no se puede confiar en nadie. Ni en los políticos, y a veces ni en los mismos religiosos, ni en los mismos líderes religiosos. Estamos viviendo un caos mundialmente, no es una cuestión de Estados Unidos. Estados Unidos está bastante bien, hermano, no nos quejemos tanto. Bastante bien estamos. Vayan a nuestros países. Yo hacía 35 años que no iba el año pasado y fui el año pasado. Y este año no voy a ir porque estoy de pastor en la iglesia y no quiero. Pero el año que viene voy a hacer un paréntesis, me van a tener que dar permiso. Sí, no voy a estar como la otra vez que estuve un mes y medio y después tuve un mes el año pasado, pero este viaje voy a ir por 10 días, 15 días, 2 semanas, algo así, porque no quiero. Así que se lo estoy poniendo ya así. Si quieren no me paguen esos días, no hay problema. Pero cuando uno llega allá es cuando uno se da cuenta. Cuando vamos a América Latina a ver a nuestros familiares y a ver es cuando nos damos cuenta. Cuando escuchamos lo que pasa allá en Siria y toda esa serie de cosas y lo que está pasando en el mundo musulmán, todas las barbaridades que hacen. Y cuando miramos todo eso y cuando vamos y escuchamos del África y cuando vamos allá y vemos todo el Asia, todo como está, y llegamos aquí, ay Señor, gracias. Y esto se va a poner malo quizás, pero hasta ahora, gracias, porque entre lo malo que hay, esto es lo mejorcito. Pero para la iglesia, para los cristianos, yo le digo a ustedes, lo mejor está por venir.
Todo está en que nos pongamos en las manos de Dios incondicionalmente y dejemos que Dios tome las riendas de nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por habernos traído a tu casa en este día, por haber podido estar con mis hermanos, por haber podido adorarte, alabarte, compartir tu palabra, y porque sabemos, oh Dios, de que tú eres un Dios todopoderoso que nos ama y que, oh Señor, tú quieres siempre bendecirnos y nos quieres usar para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos a no mirar atrás, ayúdanos a extendernos hacia lo que está delante. Ayúdanos, oh Señor, a entender y comprender cuál es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que nosotros, Señor, estemos dispuestos a seguir ese plan y hacer tu santa y tu divina voluntad. Gracias por esta iglesia, gracias por mis hermanos que están aquí, fieles durante tantos años aquí, sirviéndote, amándote. Gracias por ello. Dales todo lo que necesitan, Señor. Cuídales y guárdales del mal, de la tentación, de la enfermedad y de otras tantas cosas. Haznos, Señor, aceptos delante de ti y glorifícate en nuestras vidas y glorifícate en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.